Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, todos los presentes que nos acompañan a este Congreso de Emprendimiento, Congreso Internacional de Emprendimiento 5.0, que desarrolla el profesional en conjunto de los jóvenes empresarios Coparmex Reynosa. Traemos para todos ustedes. A continuación, vamos a tener a una invitada muy especial. No me quiero adelantar, ¿verdad? Como siempre. Y vamos a hablar acerca de bueno, va a hablar Berenice de un tema muy importante, un tema que está no nada más impactando a las empresas a nivel local, si tú dices, a las empresas a nivel nacional, sino a las empresas a nivel Latinoamérica, qué es lo que está sucediendo ahorita, qué es lo que está sucediendo con la economía, se está robando, hay muchas mentiras, también mucha desinformación que muchas de las veces es contraproducente, ¿no? Estar iniciando con todo esto, pero bueno, quiero hacerle la bienvenida, la presentación a la licenciada Berenice Rangel. Ella es socio director de Latin American Invest México, firma de soluciones integrales de inversión y negocio con presencia en más de 12 países. Ok, Abigail Berenice es vicepresidenta de negocios internacionales de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex de la Ciudad de México. También es miembro oficial de Mujeres en Finanzas y vicepresidenta de Organization of Women in International Trade. Tenemos un personaje de verdad con nosotros, por favor, quiero que lo disfruten, quiero que aprovechen todo este tiempo, no nada más para aprender algo nuevo, sino que también ustedes, si tienen algo que puedan aportar, créanme que estamos aquí para aprender todos. Tienes una duda, por favor, no dejes de comentarnos aquí en el chat. Y el día de hoy nos trae su conferencia del COVID-19, el impacto en el mercado y las implicaciones para Latinoamérica. ¿Ok? Va a estar increíble. Y queremos agregar que el día de hoy Desarrollo Profesional se nos trae una sorpresa especial a todos los asistentes de este congreso. ¿Ok? Lo único que necesitas hacer si quieres recibir esta sorpresa es subiendo una foto de esta conferencia con un hashtag Congreso de Emprendimiento 5.0. Aquí el equipo lo va a poner aquí en el chat. Entonces, si quieres sorpresas, créeme que tenemos muchas sorpresas para el desarrollo de este congreso. Solamente tómate una foto, hashtag Congreso de Emprendimiento 5.0, no se puede el punto, ¿verdad? Entonces, iniciamos, así mismo les recordamos que al finalizar esta sesión tendremos un panel de preguntas y respuestas en donde pueden redactar su pregunta en el chat y la licenciada Berenice va a estar con nosotros dando solución y dando respuesta a cada una de todas nuestras preguntas. Entonces, iniciamos, sin más preámbulo, le deseo la palabra a la licenciada Berenice Rangel. Bere, un abrazo, de verdad, es un placer estar aquí con nosotros, que estés aquí con nosotros, es un placer que vengas a compartir todo esto, que realmente sé que estás logrando un gran impacto aquí en México y en Latinoamérica, no nada más para las mujeres, sino para todo el sector empresarial. Entonces, Berenice, por favor, bienvenida, te cedo toda la palabra. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto poderles saludar. Sin duda, estamos ante un escenario el cual, pues, tanto a los grandes analistas como pues, a las economías de muy pequeña escala, están pues poniéndolos de alguna manera, por decirlo así, a temblar, ¿no? Entonces, esta pandemia realmente nos está dejando retos, pero también nos está dejando oportunidades y nos está abriendo de igual manera el panorama para probarnos a nosotros mismos, para que nosotros de igual manera, pues usemos la creatividad, usemos el ingenio, hagamos más uso de todo lo que en este momento ya hemos aprendido y es el momento de rebotar aún más alto, que eso es lo que define mejor a la resiliencia. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias, Yusef, gracias a Desarrollo por estarme convocando a poderles compartir el día de hoy acerca de el COVID, el impacto que tiene en el mercado local
y las implicaciones que tiene para Latinoamérica. Le llamamos a esto que es un daño colateral. Es un daño colateral porque si bien se comenzó en un país de Asia, esta situación ha venido a estremecer, a golpear a todos los rincones de la Tierra. Algunos más, algunos menos, pero al final de cuentas nos deja un parteaguas, un, un antes, un después. Algunos hablan acerca de de una nueva normalidad cuando se salga de esta cuarentena, cuando se salga de esta situación. ¿En qué contexto se encuentra esta pandemia? Bueno, el Banco Mundial, a través de su informe semestral, que se publicó ahora en abril, nos dice que la región se encontraba con tasas de crecimiento bajas, mantenimiento del gasto social, agitación o movimiento social también, el colapso de los precios internacionales del petróleo. Y yo quiero resaltar algo muy particular en el caso de México. Teníamos ya el antecedente de la guerra comercial México-China, perdón, Estados Unidos-China, y estábamos también terminando con los últimos ajustes para la ratificación de la firma del tratado con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que pasa en el contexto o en el entorno del emprendimiento? Antes de esta era, antes de este periodo 2020, porque nosotros iniciamos un año en el cual, pues, ciertamente parecía todo tan dinámico. En el sistema el ecosistema emprendedor en América Latina, vemos que había un crecimiento exponencial. México era el segundo mejor contexto en América Latina para emprender. El primer lugar lo llevaba Argentina. Esto derivado a una clase media emergente, también el mayor uso de dispositivos móviles, el talento emprendedor pujante. Había también mayor inversión destinada a estos emprendimientos, sobre todo para la parte tecnológica y también para aquellos emprendimientos que fueran hacia la parte de sostenibilidad eh, y de impacto ambiental y de apoyo a las mujeres, etcétera. Y por supuesto, como les decía, el tema de la tecnología fue un factor fundamental para que todo este ecosistema emprendedor en América Latina tuviera el auge y obviamente por esa razón creciera el nivel de unicornios en América Latina. ¿Qué son los unicornios? Rápidamente les explico que los unicornios son aquellas startups que valen más de $1,000,000,000. Es decir, que en su ronda de levantamiento de capital pueden llegar a obtener esas cifras tan altas. Tenemos startups millonarias en América Latina gracias a la inversión privada. Quiero hablarles en este momento acerca de lo que pasa en el año 2020 con un fenómeno el cual vino a romper totalmente con nuestra estructura. Es un fenómeno o es una situación el cual no se preveía, para el cual muchas de nuestras economías no estaban preparadas. Es un fenómeno el cual hay organizaciones como la CEPAL que dicen que no tiene precedentes, que es algo que no se puede comparar con alguna otra crisis financiera que se haya vivido con anterioridad, porque esto, pues es un tema de salud, es un tema que nosotros acá en América Latina, como se los presenté, lo comenzamos a vivir casi a finales de febrero y que los países que empezaron en enero, pues después casi de medio año,
están volviendo a esa normalidad y que tuvieron que sufrir pues la muerte o la pérdida de muchas vidas. Entonces, precisamente estamos frente a un escenario que rebasa las posibilidades humanas, que a pesar de que vivamos en un mundo tan avanzado, que vivamos en un mundo en el cual la tecnología tiene avances impresionantes, que estamos en una era en la cual ya estamos listos, o bueno, no listos, estamos preparándonos para poder entrar a lo que es la era de robots. Recordemos que desde hace tiempo ya veníamos nosotros escuchando conferencias acerca de la inteligencia artificial, de los impactos que ésta podía tener, de los grandes avances que lograríamos con la implementación de esta inteligencia artificial. El mundo se transformó a partir de que comienza la cuarta revolución industrial. Así que yo llamo a este año 2020 el año del impacto económico, social y, ¿por qué no? Me atrevo a decirlo, político, porque definitivamente no podemos separar todos estos factores. Y en un momento más voy a explicarles por qué motivo también es un impacto político que sí o sí debe de transformar la forma en la cual nosotros, en nuestros países, estamos viviendo. El mercado es uno solo. Nosotros, como sociedad, entramos a un contexto global que se hizo muchísimo más resaltado a partir del uso de la tecnología, de lo que yo les hablaba, de la implementación o de la cuarta revolución industrial. Y nosotros tenemos que entender precisamente que el mundo se transformó a partir de ese momento y que los negocios hizo con el uso de la tecnología, hicieron que se transversalizara, que este modelo en el cual ahora nos toca el poder vender, el poder comprar, ya no tenemos que estar físicamente en un lugar para poder hacer la adquisición de cierto producto. Y que esta pandemia vino todavía a darle más empuje, vino a darle más fuerza. Y el caso de esto es que aquí lo tenemos frente a nuestros ojos. Estamos celebrando un Congreso Internacional de Emprendimiento a través de la conexión remota vía Internet. Estarás utilizando tu smartphone, estarás utilizando tu tableta, tu computadora, no lo sé. Sin embargo, estamos conectados de diferentes partes del mundo para poder eh, obtener aprendizaje, para poder obtener nuevas ideas y de conocer cómo sí poder hacer negocios a partir del uso de la tecnología, pese a cualquier pandemia, pese a cualquier situación que se nos ponga enfrente. Yo quisiera mencionarles un poco de los efectos que hemos tenido de esta pandemia respecto a la crisis. La crisis que venía siendo empujada por el contexto político de México. Y que en este momento se vino a agudizar más debido a que América Latina comenzó a implementar ciertas estrategias político-fiscales, de recuperación, para poderle dar un respiro. Y que algunos analistas comentan que quien debe de llevar mucho más la carga o quien debería absorber mucho más el gasto de todas estas situaciones deberían de ser los gobiernos. Sin embargo, para México, esta es una realidad totalmente fuera de nuestro alcance, por decirlo así. México, ante esta pandemia,
tuvo precisamente se agudizó la débil relación entre el gobierno y la industria privada, y yo le veo un tema muy positivo a esto, en mi muy particular opinión, es precisamente que despertó al empresariado mexicano para poder innovar, para poder crear nuevas estrategias, para poder reinventarse como sociedad. Y, y eso también, podernos llevar a una nueva fase de hacer, eh, de hacer negocios. ¿Qué es lo que también te puede dar un riesgo menor al momento de querer emprender en tiempos como estos? Diversificar el riesgo, no solamente para el inversionista, sino para ti como emprendedor o como para empresario, definitivamente te va a dar la capacidad de mirar todo el escenario, de mirar cada contexto y de hacerte analizar cómo están esas reglas de cambio, hacia dónde nos estamos moviendo o hacia dónde nos podemos mover, haciendo impacto social e impacto ambiental. Entonces, necesitamos diversificar la manera en la cual también nosotros hacemos negocio para minorar el riesgo económico, fiscal y político. Porque ¿cuál fue la sorpresa? Que no todos los países de América Latina implementaron medidas fiscales para poder proteger de alguna manera el empresariado. ¿Por qué digo que político? Digo que político porque de igual manera eh, se tuvieron que hacer reestructuras en el Estado de Derecho, en algunas leyes. Por ejemplo, en México ya veníamos avanzados mucho en el tema de la ley FinTech, que regulaba las FinTech. Entonces, todas estas cosas que nos están pasando tienen que obligar muchísimo más a nuestras autoridades a poder tomar un ejercicio que presente las condiciones legales necesarias para poder facilitar la implementación, la operatividad de estos negocios y no caer en temas de regularización. Político, porque obviamente se van a necesitar nuevas regulaciones, nuevas reglamentaciones que permitan a las sociedades vivir de una forma diferente a esta nueva normalidad. Hay que, como les decía yo, tenemos que buscar oportunidades en el corto, mediano y largo plazo. Yo no sé la manera en la cual tú estés buscando ahora o cuál sea el emprendimiento que estás buscando en este momento crear. O si ya estés con uno, ¿cuáles son tus objetivos? Lo que yo quisiera que te quedes en esta tarde es que el emprendimiento que tú hagas lo mires no solamente para crear un impacto en tu comunidad o en tu localidad. Mira esa perspectiva internacional, mira esa perspectiva global. Si tú miras las historias como la de Uber, como la de Mercado Libre, como Airbnb, bueno, todos ellos lograron acrecentar su modelo de negocio gracias al uso de la tecnología. Buscaron que fueran negocios escalables, que pudieran precisamente no solamente ser adoptados para cierta región. Hay dinero todavía ahí que puede ser destinado a grandes proyectos. Sin embargo, el inversionista de hoy se va a volver mucho más cauteloso, va a querer de igual forma aminorar el riesgo de su inversión. Y por eso es que necesitamos más que nunca que haya emprendimientos muchísimo más innovadores. Entonces, busca que tu empresa en este momento pueda tener bases sólidas, que
antes de salir a levantar capital, tú puedas tener un buen colchón financiero y que obviamente también tus números sean muy bien aterrizados y reales a la proyección que estás queriendo tener para los próximos años. Esto lo decimos porque los ciclos económicos cambian y vimos que cambió el ciclo económico de nuestras economías en cuestión de muy pocos meses. Que las proyecciones que se tenían para el año 2021 fueron totalmente distintas a los números que hemos estado presentando en el primer trimestre de este año 2020. ¿Dónde buscar negocio entonces? No sé si esté siendo para ti claro lo que estoy hablando, pero la motivación que yo quiero dejarte en este día, en esta tarde, es el que puedas mirar otros mercados, porque definitivamente todas estas situaciones están generando fuga de capital. Y si había inversiones que venían de Dubái, que venían de Asia para América Latina, toda esta situación ha cambiado, ha replanteado este tema de la inversión y ahora tú debes de tener una estructura lo suficientemente fuerte para poder salir a buscar estos recursos fuera de tu localidad. Quizás si vives en Paraguay, decirte que el mercado de los alimentos para el Medio Oriente es algo, es algo que se va a seguir demandando con muchísimo más fuerza. Pero como país latinoamericano necesitamos tener esa infraestructura tecnológica de procesos, de certificaciones, etcétera, para poder ir a vender a Dubái. No va a ser algo difícil, sin embargo, van a existir muchísimo más, muchísimo más restricciones al momento de querer hacer negocios. Como empresario, como emprendedor, como startup, eh, tienes que pensar, ¿dónde estaba yo parado antes del 26 de febrero? ¿Y dónde estaré parado después de que pase esta situación? ¿No? ¿Hacia dónde voy a enfocar mis esfuerzos? ¿Hacia dónde voy a salir a buscar ese negocio? Entonces, me encantaría poderte dejar algunas palabras claves a considerar. Competitividad, eh, reforzamiento de la institucionalidad en nuestros países, tecnología y desarrollo, macroeconomía, coyuntura geopolítica, cambio de época e infraestructura. Son palabras claves en las cuales tú puedes pensar en estos días que todavía nos quedan de cuarentena, o si ya estás saliendo de la cuarentena en tu país, pues continúa buscando tener esta visión de negocio y preguntándote con todas estas palabras qué poder armar, qué poder hacer, eh, volver a hacer la reingeniería de tu proyecto, redefinir el propósito de tu negocio y, bueno, aprendamos a movernos en un mar bastante agitado, afectado por la coyuntura internacional. La pandemia nos enseñó que somos seres humanos, que no hay rico ni pobre, que no respetó edad, sexo, religión. Esta crisis de salud sanitaria nos enseñó que somos seres humanos, pero también nos enseñó que somos seres resilientes, que somos seres capaces y que definitivamente esta palabra, el, el tener esta capacidad, nos va a llevar a poder salir
adelante. Les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado, el que hayan prestado atención a su servidora. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí están mis datos de contacto y si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, Bere, de verdad, muchas gracias por todo esto que acabas de mencionar. Y sí tienes razón, de verdad, el mundo está cambiando increíblemente. Dimos un azote prácticamente, un cambio muy drástico. Y si no nos metemos a esta revolución, a este cambio que se está generando, obviamente vamos a hacer como ese porcentaje muy grande, ¿verdad? Que se van a quedar estancados, que se van a quedar atrasados. Pero bueno, me gustaría, ahorita de verdad, muchísimas gracias nuevamente, Berenice. Vamos a pasar al panel de preguntas. De verdad, muchísimas gracias, licenciada Berenice. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Así que de forma ordenada, por favor, tomaremos tus preguntas de aquí del chat, según el orden, y la experta, ¿verdad? Ahora sí, va a estar con nosotros dándonos todas estas respuestas. Entonces, vamos a iniciar. Dice, hola, mi nombre es Anthony López. Mi pregunta ¿es recomendable construir un negocio grande en tiempos de crisis económica? ¿Se le considera a México una potencia mundial al momento de emprender? Hola Anthony, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad es que es muy interesante. Y yo te quisiera responder de la siguiente manera. Hay un ejemplo de una empresa que nosotros conocemos, de una manzanita, que justo después de cierto momento de crisis, pues inventó el iPod y fue una maravilla. Quizás hubieran pensado que estaba loco porque decían carísimo, nadie te lo va a comprar, ¿no? Sin embargo, el producto salió al mercado y fue boom. O sea, tuvo unas ventas impresionantes. Entonces, como les decía, pienso que si se tiene una buena estrategia de negocio, un buen modelo de negocio, obviamente no importa el tamaño de lo que quieras hacer. Tú puedes hacerlo siempre y cuando tengas disciplina, siempre y cuando tengas la visión y estés bien orientado hacia dónde quieres caminar. Por eso lo que yo les decía hace un momento era el que tenemos que aprender a movernos ante cualquier escenario, ya sea político, ya sea económico, ya sea social. Tú como empresario tienes que decidir en dónde quieres tú poner tu negocio, en dónde quieres vivir, en dónde quieres ser un residente fiscal, en dónde quieres que tu negocio sea un residente fiscal. Entonces, pienso que se puede emprender en cualquier momento sin importar la situación, teniendo claridad del negocio. Y luego, tu pregunta acerca de si México podía ser una potencia, mira, los analistas dicen que México será la economía de América Latina que tenga realmente el mayor impacto eh, pues en su economía. O sea, eso quiere decir que tenemos el país más golpeado por la crisis. Y es lo que te decía, o lo que les comentaba, por todas las situaciones que habíamos estado, o sea, que nosotros como empresarios estábamos como muy esperanzados todavía de la ayuda del gobierno, que si bien es importante tener apoyo en temas fiscales, pero que definitivamente toda esta situación nos tiene que ayudar a reinventarnos como sociedad empresarial para poder salir adelante. Porque de lo contrario, pues definitivamente no vamos a cambiar
esas estadísticas o esa proyección que nos han dado. Y han comentado que los analistas comentan que el país de América Latina, que va a tener muchísimo más posibilidad de crecimiento y que va a ser el más detonante, pues va a ser Guyana, porque en Guyana hay importantes yacimientos petroleros. Entonces, son proyecciones, ¿verdad? No son realidades, pero que, como te digo, con claridad, creo que podemos cambiar la cifra. Excelente, excelente, muy buena respuesta. Muchas gracias. De verdad, qué buenas preguntas estoy viendo aquí. Y dice Abril Contreras, buenas tardes, mi nombre es Abril de Toluca. Si al querer crear una EBT sigue siguiendo la tríada empresa-escuela, consejo de ciencia y tecnología, pero la escuela no cuenta con el soporte necesario, ¿qué recomiendas? Sí, mira, es lo que les comentaba. Muchas veces nos queremos hacer dependientes de ciertas instituciones, esperando, obviamente, que haya recursos. Hay apoyos y hay recursos en el mundo para poder seguir apoyando proyectos innovadores. Hace un momento me enviaban una lista de fondos que están apoyando a ciertas startups o el perfil de ciertas startups. Y de hecho hay fondos que van a fondo perdido, que definitivamente, si tú tienes esa buena, a lo mejor lo que te haría falta ahí sería la cuestión de una buena asesoría o tutoría para para poder tener una dirección y buen enfoque que te vaya guiando para poder, eh, para poder estructurar bien la idea que tienes. En este caso, pues lo que te decía, acércate a, todavía hay algunas aceleradoras, todavía hay algunas incubadoras funcionando. Eh, Hay también algunas empresas que están teniendo en este momento varias pláticas gratuitas para aquellos que quieran emprender. La misma Coparmex en este momento tiene varios materiales a través de la Comisión de Empresarios Jóvenes que están siendo puestos a disposición de la comunidad en general para orientarlos en la implementación de un negocio o de un proyecto. Aquí, lo que, si estás buscando recurso para poner tu idea en acción o en marcha, hay algunas agencias de cooperación que precisamente apoyan programas piloto o apoyan esta parte del emprendimiento. Dependiendo de la idea que estés armando, quizás te pudiera orientar y te pudiera canalizar con la que considere se ajuste muchísimo más a lo que estás buscando. Así es que te invito a enviarme un correo privado, a contactarme y que me cuentes un poquito más de tu idea para mirar de qué forma te podemos apoyar. Excelente, excelente, de verdad aquí tenemos una persona que quiere hacer un cambio en todas las cuestiones de economía. Seguimos a la siguiente pregunta. Dice, hola Berenice, buenas tardes, soy Sergio de San Luis Potosí. Mi pregunta sería, ¿cómo controlarías una recesión económica que generó el COVID-19 en tu localidad, hablando de una población mediana? Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos que mirar a partir de cómo está basada la idiosincrasia de nuestra sociedad. Muchas veces nos definimos como actores de cambio, pero la realidad es que lo único que hacemos en sí es aportar
pequeños gramos de conocimiento para poder generar o impulsar a hacer cambios significativos. Creo que la base de todo es la educación. Si nosotros no tenemos eh, educación, realmente va a ser difícil poder tener un criterio amplio respecto a qué hacer en una u otra situación. Por ejemplo, en el caso muy particular, lo que estoy haciendo desde mi área de acción, desde mi campo, es promover el, el promover los negocios a nivel internacional, diciéndole a las personas el cómo, por dónde empezar y el cómo empezar, no limitando sus recursos, si no tienen los recursos, buscando cómo puedan tenerlos, para que precisamente puedan avanzar y salir de, de una zona en la cual ellos se sientan que no van a poder progresar, ¿no? En mi caso particular. Porque definitivamente, como lo dice ese dicho, que si tú le enseñas, que si una persona tiene hambre y tú le das un pescado, satisface su hambre. Pero si tú le enseñas a esa persona a pescar, pues obviamente el día de mañana ya no va a estar dependiendo de ti porque ya le diste las herramientas y el conocimiento para que por sí solo pueda hacerlo. Entonces, desde mi perspectiva, ¿cómo comenzaría a transformar esta situación? A partir de la educación. Muchísimas gracias, muchas gracias, Berenice. Y pues bueno, de verdad, a todos los participantes, a todas las personas que nos están viendo, sé que nos están viendo de El Salvador, de Honduras, nos están viendo de Colombia, nos están viendo de Bolivia, también de México, de las personas de casa. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Los esperamos el día de mañana con más sorpresas en las conferencias de innovación en tiempos por pánico con un buen amigo, con Diego. Y pues bueno, de verdad, Berenice, muchísimas gracias por todo esta información, por todos estos años de experiencia prácticamente que nos estás ahorrando con todo lo que acabas de decir. Y muchísimas gracias, de verdad. Les deseamos una excelente tarde a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.